Le agradezco como cada semana que me reciba la llamada el periodista Pascal Beltrán del Río. Pascal, muy buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Me da un gusto escucharte y poder estar en contacto con la querida audiencia de Mérida por tu conducto. Oye, Pascal, leí tu columna hoy en el Excelsior que se llama Reprobados. Cuéntanos un poco de eso. Pues mira, no le gusta mucho a nuestras autoridades que hagamos comparaciones con otros países en la forma en que han manejado la pandemia, pero mira, es inevitable porque la manera en que lo manejan otros pues nos permite saber qué tan bien o qué tan mal estamos. Y cuando hacemos estas revisiones, pues encontramos a México colocado en lugares muy altos de la lista en lo que tiene que ver con el número total de fallecidos y también con el número de fallecidos por millón de habitantes. Y lo encontramos en las partes bajas de la lista cuando tiene que ver con la aplicación de pruebas. Entonces, creo que eso sí nos permite, y sin afán de hacer pues ningún tipo de amarillismo, como de repente pues dice el subsecretario Hugo López-Gatell, nos permite saber dónde andamos en cuanto a las experiencias internacionales de manejo de la pandemia. Pero a mí, la verdad, se me ocurrió ver un poco más de cerca, porque generalmente hacemos comparaciones pues muy generales y no nos fijamos en el detalle. Al ver, por ejemplo, las edades de las personas que han fallecido por el COVID-19 en países que tienen muchos fallecidos, por ejemplo, Bélgica, que está en primer lugar en muertes por habitante, pues aparece otro dato que es incluso más preocupante, Rodrigo, y es el hecho, y es lo que toco en la columna del día de hoy, el hecho de que en Bélgica y en otros países de Europa, incluso en Estados Unidos, pues la mayor parte de la gente que está falleciendo, y déjame poner entre paréntesis que yo creo que todas las muertes son lamentables, pero hay una diferencia. La mayor parte de las personas que han fallecido en países europeos como Bélgica, como España e incluso en Estados Unidos son personas que no estaban en una etapa productiva laboralmente hablando. Son en muchos casos personas pues de más de 80 años, la gran mayoría de los que están falleciendo. Insisto, es lamentable como sea, pero si volteamos a ver a México, la mayor parte de las personas que mueren, casi 2/3 partes, son personas que estaban en una edad altamente productiva. Y yo creo que este tema debiera llevarnos a una reflexión de qué estamos haciendo mal, porque mientras más de cerca hacemos estas comparaciones con mayor detalle, nos damos cuenta que el asunto es mucho más preocupante. Esto se da en una situación en que realmente vemos, como bien dices, que la sociedad productiva es la que está cayendo ante el COVID y no como bien dices, los mayores, ¿no? Y también tendrá que ver con el tema cultural de que se cuidan más acá en México los mayores que los jóvenes, ¿no? Puede ser. Yo creo que en todo caso tendríamos que saber por qué, tendría que darnos una respuesta la autoridad, pero el problema es que cada vez que establecemos una comparación, pues acusan a los medios de estar haciendo amarillismo e incluso de ser ruines, ¿no? Yo más bien creo que la autoridad debiera aprovechar esa oportunidad, ver qué están haciendo otros países, sí, probablemente algunos lo estén haciendo peor que nosotros, y también aprender de lo que han hecho mal, pero de aquellos países que han hecho bien las cosas, creo que deberíamos estar tomando su ejemplo y no sentirnos agredidos simplemente porque hay comparaciones en los medios de lo que sucede en México con otros países. Oye, y también tocas ya para concluir el tema de la salida de Alfonso Romo del gabinete en tu columna. ¿Me puedes ampliar un poquito? Sí, por supuesto. Pues yo creo que ha sido sorpresivo. Yo, pese a que el presidente y el propio Alfonso dijeron que había un acuerdo para que esto solamente durara 2 años, yo creo que es inevitable ver la salida de Romo del gabinete como la pérdida de una voz moderada, una voz que le imprimía realismo al gobierno, un hombre que entendía bien los asuntos económicos y la importancia de la inversión para un país. La pérdida de esta voz, pues lamentablemente creo que
genera un desequilibrio aún mayor dentro del gobierno, en el que están prevaleciendo pues visiones mucho más radicales, visiones estatistas, y creo que le va a hacer falta esa sensatez al gobierno, y también pues alguien que ayude al presidente en la relación con los empresarios. Dice el presidente y dice el propio Alfonso Romo que van a seguir colaborando en eso estando él fuera, pero la verdad es que no hay nada como estar dentro de un equipo para poder ayudar. Creo que es lamentable su salida. Podemos encontrarle sin duda hierros en sus 2 años, pero me parece que en general había hecho un buen trabajo, y me parece también que era una voz de moderación y sensatez dentro del gobierno. Te agradezco mucho, Pascal, de verdad tus comentarios acá para la revista. Un gusto, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, esta y muchos otros temas más podrán tocar y podrán leer en Excelsior, en la bitácora del director, la columna de Pascal Beltrán del Río. Muchísimas gracias, Pascal. Muy buenos días. Un abrazo, Rodrigo. Gracias.